En este hogar, Trujillo es símbolo nacional. Ok, muy buenas tardes. Hoy vamos a estar entrevistando a Yoba, un señor de 87 años que nos va a proporcionar información sobre la época de Trujillo. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Dígame, señor Yoba, ¿cómo era la vida cotidiana durante la época de Trujillo? Bueno, se vivía una época en que la juventud no tenía derecho a libertad. Solo hacía lo que ordenaba Trujillo. Ok. ¿Y en ese entonces había seguridad, había más seguridad que hoy en día o cómo era? Había mucha seguridad, a pesar de la presión del gobierno. ¿Algún castigo para los que estaban en contra de Trujillo? Claro, la cárcel. Y eran maltratados en la cárcel. ¿Recuerda usted alguna obra o importancia en el tiempo de Trujillo? Sí. El que era Palacio de Justicia, frente al Hotel Caoba. Ese fue inaugurado por Trujillo, personalmente. Trujillo en su época, ¿construyó algún tipo de carreteras o edificaciones? Bueno, aquí la gobernación, la escuela primaria y todas las oficinas que son del gobierno hoy en día, la hizo Trujillo. 1, 2 y 3. ¿Cómo se hablaba de Trujillo en las casas y en las calles? Bueno, de Trujillo se hablaba, pero era escondido. Porque él tenía su caliese, que le decían en esa época, los calieses de Trujillo. Que para hablar de Trujillo había que tener mucho cuidado, porque podía ser apresado y castigado. A Trujillo se le podía criticar o tener miedo. Se le podía criticar, aún teniéndole miedo. Solo había que esperar la consecuencia. ¿Cómo eran las fiestas o las celebraciones en la era de Trujillo? Era muy poderosa, porque la juventud tenía que entrenarse y hacer lo que a uno se le mandaba. ¿Las personas verdaderamente le tenían miedo o lo admiraban a Trujillo? A Trujillo le tenían miedo como jefe de Estado, porque tenía regado en el país un poder que solamente lo cuidaban a él. ¿Cómo controlaba Trujillo las personas? Trujillo tenía su ley y tenía poder para manejar el movimiento de la población. En cada población tenía sus guardias para controlar todo. En esa época, las personas tenían que hablar bien de Trujillo. ¿Y tenía? Si en esa época las personas tenían que hablar bien de Trujillo. Bueno, no, todo el que no se encontraba bien podía hablar. Ahora tenía
sus consecuencias negativas. ¿Qué es lo que usted más recuerda en la era de Trujillo? Bueno, los desfiles que se hacían el 16 de agosto en Santo Domingo, para Trujillo demostrar a los demás gobiernos de los demás países su poder. Desfile militar. Para íbamos todos los muchachos jóvenes que habíamos hecho en esa época el servicio militar obligatorio. 1, 2, 3. Ya para concluir con este interrogatorio, ¿cuál fue su experiencia durante el servicio militar obligatorio? Para eso había un segundo alcalde que cuando uno cumplía 16 años iba a buscar la cédula de uno. Se encargaba de sacar la cédula y venía con ella e inscribía a uno en el servicio militar. Entonces uno tenía que cumplir todos los días a las 8 de la mañana ese servicio militar obligatorio, que era enseñarle a uno la marcha. Y todo lo que aprendía un guardia se lo enseñaban a uno. Y eso hacía que uno se sentía orgulloso de uno mismo.